En el presente video estaremos abordando las 5 crisis económicas por las que nuestro país ha pasado a lo largo de los años. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines está marcado por una fuerte crisis económica. Fue el 17 de abril de 1954, sábado de gloria, los mexicanos recibieron la noticia de que el peso se devaluaba otra vez frente al dólar. El entonces secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, anunció que el tipo de cambio establecido en junio de 1949 pasó de 8.65 pesos por dólar a 12.50. El valor de la moneda mexicana entraría en vigor el lunes siguiente. Las reservas del Banco de México habían descendido a inicios de este año. Sin embargo, el banco una semana antes había advertido de una baja mayor de lo normal en divisas y en recursos en oro. Todo esto provocó una desfavorable balanza comercial, pues el país compraba más al exterior que de lo que exportaba. La devaluación era el alto precio a pagar para alcanzar el desarrollo económico. Sin embargo, en las semanas siguientes los comerciantes subieron los precios de todos los productos básicos. Tan solo el kilo de tortillas pasó de 50 centavos a 80. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México negaban declaraciones de quiebra. Ahora bien, esta devaluación dio paso al llamado desarrollo estabilizador, periodo que duró 15 años, de 1954 a 1970, en el que se alcanzó un alto crecimiento económico, que no duró mucho, pues en 1976, en el gobierno de Luis Echeverría, que se caracterizaba por una fuerte inclinación a la inversión pública, su gobierno intentó desarrollar una política progresista. Echeverría llevó a la práctica una activa política exterior. Intentó diversificar el comer de las fuentes de tecnología y financiamiento, aunque mantuvo una fuerte confrontación con el sector empresarial. Durante su gobierno, la inflación fue de 27.20%, un incremento del 480%. A partir de 1972, el gasto público se convierte en el eje de la política económica del gobierno federal. Así que el déficit público por exceso de gasto fue financiado con crédito externo, por lo que la deuda externa se incrementó de $4.262 millones a $19.600 millones. Todo esto es 360% y pasó a representar el 35.2% del PIB. El crecimiento de la economía fue un promedio menos del 5%. Posteriormente, en 1982, la idea de que un país puede pedir prestado o imprimir con billetes su camino al desarrollo fue llevada a la perfección por José López Portillo, bajo la primicia de que un país rico en petróleo sí puede endeudarse hasta la prosperidad. Las políticas del gobierno y la locura colectiva de los empresarios llevaron al país a un nivel de endeudamiento en moneda extranjera del 90% del PIB. El 5 de febrero de 1982, el presidente José López Portillo declaró: defender el peso como defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. El 18 de febrero de ese año, el Banco Mexicano se quedó sin solares para vender, por lo que tuvo que salir del mercado cambiario. Ese día el peso pasó de 26.81 a 37.55 por dólar. Para los primeros días de agosto, el tipo de cambio era de 48.79 pesos por dólar, una devaluación del 82%. El tipo de cambio libre quedó ese día en 75.33 pesos por dólar.
Posteriormente, el 2 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno confiscó los bancos privados e impuso un control de cambios. El tipo de cambio se despreció el 500% y la inflación durante el sexenio fue de 458%. El gobierno suspendió muchos de sus proyectos, así que muchas empresas que trabajaban para él se quedaron sin trabajo y tuvieron que cerrar. Muchos otros negocios fueron atrapados con deudas en moneda extranjera y flujos en pesos. Nadie puede sobrevivir a un aumento de 7 veces en sus costos de financiamiento. Para inicios de los años 90, el gobierno de Salinas de Gortari realizó diferentes reformas y permitió la entrada de empresas extranjeras, así como facilidades para los bancos durante su gobierno. Se privatizaron muchas empresas y las principales actividades económicas quedaron en manos de familias ricas. Por otro lado, el gobierno intentaba mantener controlada la inflación artificialmente con el programa Solidaridad, con el que daba precio de garantía de compra y venta para artículos de primera necesidad, pero esta acción solo se volvió un lastre en las finanzas públicas. Posteriormente, a principios de 1994, México adquirió una deuda por $29,000 millones. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 y anunció que la política económica sería la misma. Los inversionistas levantaron divisas y la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso 15%. De golpe, el precio del dólar pasó de 3.44 a 5.10 pesos por dólar. Se incrementó el IVA con un 15% a todos los productos y servicios y se subieron con fuerza las tasas de interés y el costo de la vida se duplicó y las deudas eran imparables. Esto último generó una crisis para los bancos. Por lo que para 1995, Estados Unidos promovió un paquete por $50,000 millones. Con este dinero, México pagó la deuda y también inició el FOBAPROA para el rescate bancario, donde se ejecutó una de las maniobras más grandes de corrupción. Para 1995, la aplicación del FOBAPROA generó una deuda de $550,000 millones más intereses. La crisis del 94 destruyó la riqueza de millones de pequeños empresarios de golpe y creó nuevos ricos vinculados al poder político. El desempleo creció, 2 millones de personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebra y muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto recortar empleos. Además, hubo un serio recorte al gasto público. Se redujo el porcentaje destinado a los programas de asistencia social, que son para ayudar a la población más pobre del país, y para finalizar con la peor recesión económica del país en 70 años. La crisis financiera del 2008 se originó principalmente por la adquisición de hipotecas de baja calidad en Estados Unidos. La economía mexicana tiene una vinculación significativa con la economía estadounidense. México exporta la mayoría de sus productos a Estados Unidos, lo que genera una dependencia del país con Estados Unidos. Es decir, si la economía estadounidense no anda bien, afecta de forma negativa las exportaciones de México y como consecuencia también su crecimiento, y crea una situación que es más difícil para México que para otros países. Durante el segundo trimestre de 2009, la economía se contrajo un 8.9% en comparación con el año anterior y su crecimiento se redujo en relación con años anteriores. El enfoque del modelo económico hacia la exportación de la economía mexicana provocó que, durante la crisis mundial iniciada en el 2008,
esta resultara más afectada que el resto de los países de Latinoamérica, debido a que las exportaciones se redujeron y por lo tanto la producción, afectando de manera directa al mercado laboral interno de nuestro país, específicamente en la zona norte del país. El descenso de la demanda externa dio lugar a una caída de la producción y a una gran pérdida de empleos. Estas 5 crisis económicas por las que el país ha atravesado nos dejan saber el por qué en la actualidad el país no es una potencia mundial, principalmente siendo culpa de las malas administraciones pasadas que en la actualidad impiden el avance económico de nuestro país y que tristemente sigue existiendo un nivel alto de pobreza. Y de Carlos Salinas. No, pues se cambió los artículos, cambió el artículo 26, ¿cuál era? Que, que de este hecho abajo que quería privatizar todo. Ese quería privatizar la comisión, quería privatizar la, la energía eléctrica y qué otra cosa. Todas esas cosas hizo, pues, echó abajo el artículo 27. Hizo daño al ejido, a los agricultores. ¿Qué recuerdas del Fobaproa? Pues recuerdo que se decía que estaba protegiendo nada más a los pudientes, a los empresarios poderosos y que iban quedando abajo los menos poderosos y pues también el pueblo, pues teníamos que cubrir algo, algo de eso que pues, como digo, así lo mencionaban, el Robaproa. Luego, ¿qué repercusiones crees que tuvo en la actualidad la crisis del 94? Pues muchas repercusiones en cuanto al gasto familiar, en cuanto a la salud también. Y pues hemos estado todos estos años pasados pésimamente mal económicamente. ¿Recuerda cómo afectó en su economía la crisis del 2008? Mucho nos afectó porque los hijos chicos todavía estudiando y pues teníamos que sostenerlos en cuanto a la educación y la alimentación, vestido, calzado y hasta ahora que les están dando una ayudita en cuanto al vestido y al calzado para que vayan a la escuela. Ok. Y eso fue todo. Muchas gracias.